Buenos días. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día 9 de abril de 2025, estando constituidos en la Sala de Unidad 2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, segundo y tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción y Dominio Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta sala colegiada de excepción de dominio se encuentra conformada por los magistrados primero y presidente, maestro en Derecho Mauricio Tapam Silveira; segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez; tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong. Quienes actúan con él a la voz, secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para sobre el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de la sala. Gracias, secretario. Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día de hoy, 9 de abril del año 2025, se declara abierta la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Señor secretario, señor Jorge Carlos Cuictep, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Señor magistrado, de la materia mercantil, de la ponencia primera, 252-2024, 256-2024, 268-2024, 35-2025, 272-2024. De la ponencia segunda, 122-2024, 215-2024, 266-2024, 249-2024, 262-2024, 263-2024, 270-2024, 4-2025, 16-2025, 19-2025, 24-2025, 25 de 2025, 33 2025, 44 2025, 45 2025 y 47 2025. De la ponencia tercera tenemos a continuación lo siguiente: 248 2024, 259 2024, 260 2024, 265 2024, 269 2024, 271 2024, 1 2025 y 14 2025. Es todo. Gracias, secretario. A continuación, señores magistrados, pongo a su consideración los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. Iniciamos con el TOCA 252-2024, que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria, que deriva del expediente número 439, diagonal 2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil oral, que fue interpuesto en el juzgado primero de oralidad mercantil. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil oral promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada en su contra opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria en razón de fuero, ya que argumentó que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1063 del Código de Comercio, este juicio debería de dilucidarse ante un juzgado de distrito en el Estado. Se propone, en cuanto a la propuesta del proyecto, una vez analizados los autos del TOCA, propongo declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común, así también del estudio de las constancias relativas y del análisis de la copia certificada del documento base de la acción, se puede apreciar que el título de crédito, el pagaré, fue asignado en esa ciudad de Mérida, Yucatán, así como se precisa en él como lugar de pago de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esa propia ciudad. Por lo que en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio aplicable, es juez competente para conocer del juicio
que nos ocupa la juez de origen, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de las obligaciones de pago. Por consiguiente, resulta ser competente el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán. De igual forma, se propone no imponer la multisanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando octavo de esta resolución. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto a los magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. ¿De acuerdo? Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. En tal virtud, en el TOCA número 252, diagonal 2024, por unanimidad de votos, declara, improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 439, diagonal 2024. Bien, continuando con el siguiente asunto listado, corresponde al TOCA número 256-2024, el cual proviene del expediente de origen 268-2024, que corresponde a un juicio ejecutivo mercantil interpuesto ante el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. El toca a resolver que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta por la parte demandada. En el presente asunto, el dar contestación a la demanda, el excepcionista opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que el presente juicio lo debe de conocer un juzgado de distrito del Estado de Yucatán, ya que dichos tribunales no tienen una gran carga de trabajo, como si la soportan los tribunales del fuero común para agilizar el proceso, y además porque ello implicaría menor costo para las partes. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, relativo que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común. Aunado a lo anterior, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Progreso, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, motivo por el cual resulta clara la competencia de la juez primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. De igual forma, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerando sexto de esta resolución. Por lo expuesto y considerado y fundado, pues es la propuesta que se realiza del presente asunto. Y pues por bien, si no existe observación alguna del proyecto, consulto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Entonces, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil promovido.
Continuando con el siguiente asunto al listado, se trata del TOCA número 268, diagonal 2024, que corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta en el expediente de origen, que es el número 110, diagonal 2024, relativo al un juicio ejecutivo mercantil promovido y ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que explico en forma sintetizada. Mediante escrito de fecha 13 de noviembre del año 2024, compareció a juicio ejecutivo mercantil la persona física demandada a dar contestación de los hechos que le atribuye la también persona física promovente. Adicional, opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia por declinatoria que dio origen al TOCA que se resuelve. En el ejercicio de tal excepción, la demandada no manifestó argumento alguno, no siendo óbice lo anterior para que dicho asunto fuera revisado de manera oficiosa, abordando aspectos como la materia, el territorio, la cuantía y el grado, en mérito de que la competencia constituye un presupuesto procesal y con el propósito de preservar la seguridad jurídica. Siendo que de conformidad con lo que disponen los artículos 104, fracción segunda de la Constitución que nos rige, 1339 y 1104, fracción segunda del Código de Comercio, en concordancia con el decreto de reforma de fecha 28 de marzo de 2018, dicho análisis arroja que la persona juzgadora en turno y especialista en materia mercantil sí cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer del juicio instado. Básicamente por cuanto la demanda de origen se encuentra fundada en un título ejecutivo reconocido por la ley mercantil como pagaré, en el que por un lado consta que la hoy excepcionista se obligó a pagar la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional en esa ciudad de Mérida, Yucatán, y por el otro que dicho documento fue endosado posteriormente a favor de la parte actora, quien en ejercicio de tal derecho acudió ante los juzgados del orden común a reclamar en la vía ejecutiva mercantil el cobro de dicho importe en concepto de suerte principal. De igual forma, se propone no imponer la multa ni la sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio por las razones expresadas en el considerado sexto de esta resolución. Si no existe observación alguna, el proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por tanto, el TOCA número 268, diagonal 2024, queda aprobado por unanimidad de votos que se declare improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 110, diagonal 2024, en relación con el juicio ejecutivo mercantil promovido. Continuando con el siguiente asunto enlistado, corresponde al TOCA número 35, diagonal 2025, del cual se trata de un recurso de apelación interpuesto en el expediente de origen número 946-2024, radicado ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La determinación apelada es el auto de fecha 29 de noviembre del año 2024 en un procedimiento de juicio ordinario mercantil. En el proyecto que se somete a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 29 de noviembre del año 2024, dictado por la jueza Cuarta Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que desechó la demanda en mérito de que consideró que todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía deben ser tramitadas por la vía oral y no por la vía ordinaria. En cuanto a los motivos de agravio que hizo valer la parte apelante, en el sentido de que la juzgadora de primer grado hizo una incorrecta valoración del artículo 1390 bis del Código de Comercio, al tomar en cuenta que su pretensión estaba encaminada a la declaración de nulidad del contrato base de su acción, es decir, la inexistencia del acto jurídico y no las prestaciones que se encuentran inherentes a él, se propone declararlos infundados. Esto ya que pierde vista el apelante que existen diversas reformas al Código de Comercio, particularmente al artículo 1390 bis 1, siendo que a partir de la última reforma del día 26 de enero del año 2020, se restringieron los asuntos ventilados por la vía oral mercantil, quedando prácticamente la vía ordinaria para la tramitación de los asuntos de cuantía indeterminada. Sin embargo, en el presente asunto, al analizar la pretensión de la parte actora de declarar la ineficacia del acto jurídico consistente en el contrato de crédito, ello en razón a una supuesta suplantación en la celebración del mencionado acto jurídico, traería en vía de consecuencia la liberación como parte obligada
respecto del préstamo de dinero que en apariencia se le otorgó por la cantidad de 469,000 pesos moneda nacional. Numerario que sirve de base para determinar la cuantía del asunto al ser la prestación principal. Es decir, en este asunto sí existe una cuantía determinada ligada a la acción principal, por ende la vía idónea es la oral mercantil. Por lo tanto, en esencia se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el apelante. Bien, habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si estima suficientemente analizado. Magistrado Rubén. Por mi parte no existe comentario alguno, suficientemente expuesto para proceder a la votación, magistrado presidente. Gracias. Magistrada Patti. Muchas gracias. De la misma manera coincido con lo que ustedes, señor y señora magistrada, han manifestado y en consecuencia le pido al señor secretario si sirva a tomar la votación. Sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto de resolución. Señor magistrado primero, A favor del Mauricio proyecto. Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Mi Socorro voto a Gamboa favor. Wong. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Entonces, por unanimidad de votos, en el TOCA número 35, diagonal 2025, este cuerpo colegiado determina confirmar la resolución de fecha 29 de noviembre del año 2024, dictada por el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el relativo al juicio oral mercantil promovido. El ordinario mercantil promovido, perdón. Bien, y continuando con el último de los asuntos enlistados en la ponencia a mi cargo, corresponde al número de TOCA 272, diagonal 2024, el cual se refiere a una apelación, recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de septiembre de 2024, dictado en el juicio ejecutivo mercantil del que conoce el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, que se encuentra bajo el número de expediente 777, diagonal 2024. El presente asunto, la hoy apelante interpuso recurso de apelación en contra de dicho auto de fecha 24 de septiembre de 2024, argumentando que la jueza llevó a cabo una interpretación errónea e incompleta del contenido del artículo 1061, fracción tercera del Código de Comercio, por cuanto este precepto legal contempla una excepción que permite al actor proceder en caso de no acompañar los documentos en la que pretende sustentar su acción, por cuanto su representada se encontraba en este supuesto, toda vez que el apartado de antecedentes de su demanda hizo del conocimiento de la jueza que su poder dante se encontraba imposibilitado para exhibir las copias certificadas de la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2016, dictada en un diverso juicio ordinario mercantil, radicado en el juzgado cuarto de distrito de Mérida, Yucatán, por cuanto no las tenía en su poder. Afirma que cumplió con lo dispuesto por los artículos 1061, fracción tercera, y 1378 de dicha codificación, ya que al presentar su demanda exhibió un acuse de recepción de la solicitud correspondiente ante el juzgado primero mercantil del Estado de Yucatán, alegando que se debía revocar dicho auto. En este proyecto se propone declarar infundados los agravios manifestados por la parte apelante. En específico, la fracción tercera del citado artículo 1061 del Código de Comercio prevé la obligación de las partes de adjuntar a su primer escrito los documentos fundatorios de la acción o en su caso sus excepciones, y especifica el procedimiento a seguir en el supuesto de que el actor o el demandado no tengan en su poder tales documentales, pues en esos casos se debe acreditar haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar donde se encuentren los originales, para que a su costa se le expida certificación de ellos. El segundo párrafo de la fracción indicada dispone que si las partes no tuvieran a su disposición o por cualquier causa no pudieran presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declarará el juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos, y ello autoriza al juzgador a que, si se surte la hipótesis prevista en el propio precepto, aperciba con la imposición de una medida de apremio a quien tenga la responsabilidad de proporcionar el documento al interesado, para que éste se encuentre en condiciones de aportarlo al juicio. Una vez esclarecido lo anterior, se advierte que el apelante no cumplió con lo estipulado en la fracción tercera del artículo 1061 del Código de Comercio, por cuanto sí tenía a su disposición los documentos base de la acción, toda vez que de la redactoría de la demanda se observa que la parte actora
fue demandante del juicio seguido en el expediente número 122, diagonal 2014, del Juzgado Cuarto de Distrito de Mérida, Yucatán, el que se dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 2016. En consecuencia, la promovente tenía a su disposición los documentos con los que pretendía fundar su acción, por cuanto estaba facultada para pedir copia certificada de los originales y que se los expidieran. Por otra parte, señala que justificó su obligación de acreditar que solicitó dichos documentos con el memorial datado el día de su presentación, 18 de junio de 2024, ante la oficial de partes común a los juzgados civiles y mercantiles y de lo familiar del primer Departamento Judicial del Estado, dirigido al juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 394, diagonal 2024, con motivo de unas diligencias de providencias precautorias en que se advierte que relataron una vez hecho lo anterior. Solicito se sirva devolver a mi poderante los documentos base de la acción que se acompañaron a la presente providencia precautoria, previa copia certificada, obra en su lugar, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1181 del Código de Comercio. Sin embargo, este memorial no es el documento idóneo para justificar que solicitó copias certificadas de los originales, por cuanto la autoridad responsable en dictar la sentencia que pretende ejecutar no es el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, sino uno diverso, en específico el Juzgado Cuarto del Distrito de Mérida, Yucatán. Luego entonces no cumplió con la carga de la prueba de demostrar dicha situación. Ahora bien, las manifestaciones del apelante con las que pretende evidenciar que la decisión judicial contraviene los principios fundamentales de acceso a la justicia y del debido proceso previstos en los numerales 1, 14, 16, 17 de nuestra Carta Magna y los artículos 1077, 1061 y 1378 del Código de Comercio, y que por ello debe ser revocada, carecen de sustento jurídico, siendo en consecuencia insuficiente para acceder a su pretensión de variar el auto recurrido en el sentido que pretende. Por lo tanto, propongo declarar que son infundados los agravios formulados por el apelante en el presente toca. También se ha escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima insuficientemente analizado. Por mi parte, suficientemente expuesto, señor magistrado presidente, y por lo tanto en condiciones para proceder a la votación. Gracias. Magistrada Patti. Gracias. De la misma manera, coincido con lo que tanto usted, señor y señora magistrada, han manifestado, y en consecuencia le pido al señor secretario se sirva tomar la votación. Sí, señor magistrado. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia de Socorro Gamboa Wong. Mi voto a favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por unanimidad de votos, en el tocan número 272, diagonal 2024, este cuerpo colegiado determina confirmar el auto de fecha 24 de septiembre de 2024, dictada por la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 777, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Gracias. Continuando con el desahogo de la presente sesión, a continuación se procede a dar uso de la voz al señor magistrado segundo, maestro en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Con su venia, señor magistrado, con su venia, señora magistrada, someto a su consideración los proyectos relativos a los expedientes de la ponencia a mi cargo. En primer término, el relativo al TOCA 122-2024, derivado del expediente 1357 de 2004, relativo a un juicio ejecutivo mercantil en que tanto la parte actuada como la parte demandada se trata de personas físicas. Y se refiere a un recurso de apelación. En síntesis, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios expuestos por el impugnante y se propone revocar la parte conducente del auto apelado, ya que en el caso, la legislación aplicable, que es el Código de Comercio regido por las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, que entraron en vigor el 16 del mismo mes y año,
tomando en cuenta que los documentos bases de la acción ejecutiva mercantil promovida inicialmente fueron firmados el 12 de septiembre de 2003, fecha en la cual se encontraban vigentes las reformas aludidas, y analizado el contenido del referido Código de Comercio, no se encontró regulación expresa alguna de la modalidad del incidente interpuesto y por ende cobraron aplicación los numerales 1054, 1063 y 1414 de la Codificación Mercantil, los cuales permiten la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles cuando se esté ante un defecto en la legislación preponderantemente aplicable, como sucedió en el presente caso. Se concluyó en el proyecto que el Código Federal de Procedimientos Civiles que contiene las reformas aplicables en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 2003 y que entraban en vigor el 16 del mismo mes y año, es la legislación aplicable al caso y por ello se analizó el contenido normativo del mismo, encontrándose los numerales 319 y 320, los cuales reglamentan la sustanciación del incidente de nulidad de que se trata en el caso concreto y únicamente disponen un supuesto por el cual el mencionado incidente puede ser desechado. En ese contexto, se considera que el auto recurrido carece de una correcta fundamentación y motivación, toda vez que la calificación otorgada por la juzgadora de primera instancia para desechar el incidente de nulidad por considerarlo frívolo e improcedente no se encuentra sustentado en disposición legal alguna, pues de la revisión a las constancias certificadas remitidas no se encontró actuación legal alguna que encuadre en el único supuesto de desechamiento que dispone el numeral 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aunado a que de la lectura del acuerdo recurrido se observa que la juzgadora natural, para fundamentar su decisión, utilizó disposiciones relativas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Sin embargo, en el auto apelado se pronunció sobre dos escritos presentados. El primero sobre la interposición del incidente de nulidad que dio origen a este toca, y en el segundo sobre la admisión de un diverso recurso que de apelación interpuesto, y habiéndose advertido que los artículos inherentes a la codificación civil procesal local correspondían a la sustanciación justamente del recurso de apelación, se concluyó que los señalados numerales se emplearon para reglamentar la tramitación del medio de impugnación presentado en el segundo escrito. Por lo tanto, al no tener relación dicho procedimiento con el presente litigio, se consideró no realizar su estudio respectivo. Ahora, para fundamentar la actualidad del acuerdo que impugna, la juzgadora invocó un procedente obligatorio sustentado por la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Sin embargo, se estimó que el mismo no podía considerarse como el fundamento legal adecuado para basar la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones planteado por el apelante, pues su contenido se basaba en información jurídica relativa a los recursos, sin contener datos relativos a los incidentes, tratándose de dos medios de impugnación diferentes que por ningún motivo pueden ser equiparados. Se estima su inaplicación al particular. Asimismo, se advierte que la tesis en estudio analiza e interpreta el contenido de los recursos que engloba el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, legislación que, como ya se ha dicho, no resulta aplicable al asunto en concreto. Por lo tanto, se propone declarar fundados los agravios y revocar el auto apelado en la parte conducente para los efectos precisados en el propio proyecto. Es cuanto, señor. Gracias, magistrado. Habías escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado segundo, señor. Por mí, suficientemente expuesto y en condiciones de proceder a la votación. Gracias, magistrada. Gracias. De la misma manera, coincido con lo que usted ha dicho, con lo que ustedes han dicho, señores magistrados, y en consecuencia le pido al señor secretario que se iba a tomar la votación. Sí, señor magistrado presidente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. Mi voto a favor. Señor magistrado Gracias. presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA número 122, diagonal 2024, este cuerpo colegiado determina revocar el auto apelado dictado en el expediente número 1347, diagonal 2024, en el juicio ejecutivo mercantil interpuesto. Gracias. A continuación, se propone el proyecto relativo al TOCA 215-2024, derivado del expediente 1340-2014 de un juicio ordinario mercantil, del juzgado tercero mercantil, que se trata de una apelación contra el auto de 15 de abril de 2024, en el que no se accedió a ordenar la inscripción del embargo trabado en autos del juicio de origen.
La parte actora interpuso recurso de apelación y como agravio sostuvo en esencia que no se pretendía trabar embargo sobre la negociación demandada, toda vez que ello ya había acontecido con anterioridad, así como que la ACO no podía declararse incompetente para ordenar dicha inscripción ante el Registro Agrario Nacional. Se propone declarar infundados los agravios y por lo tanto confirmar el acuerdo combatido, porque se considera que no asiste la razón al inconforme cuando aduce que el acuerdo combatido contraviene lo establecido en los artículos 1049, 1050 y 1324 del Código de Comercio, así como el numeral 154 de la Ley Agraria Nacional, ya que se estima que la ACO de forma adecuada no accedió a ordenar la inscripción del embargo trabado en autos del juicio de origen, puesto que la legislación mercantil aplicable al caso no permite llevar a cabo tal acción sin que se pueda considerar que lo establecido en el ordenal 154 del ordenamiento agrario referido dé lugar a acceder a ello. Así, aun cuando en el acuerdo combatido la ACO indicó que el inconforme solicitó girar oficio al director del Registro Agrario Nacional a fin de trabar embargo sobre la negociación, lo que no aconteció, lo cierto es que la petición de inscripción del secuestro realizado en fecha 10 de mayo de 2016, en donde se llevó a cabo el embargo sobre todo lo que de hecho y por derecho corresponda a la parte demandada, no se encuentra ajustado a derecho. En el caso en estudio, el embargo realizado en 10 de mayo de 2016 fue sobre todo lo que de hecho y por derecho corresponde a la parte demandada, pero no respecto de las tierras ejidales que integran dicha unión de ejidos o sobre algún derecho derivado de los ejidos que integran dicha asociación. De esa forma, resulta evidente que el embargo fue trabado sobre el patrimonio capital de la empresa demandada, con el fin de que el depositario de la negociación mercantil, como consecuencia de la rendición de cuentas inherente al cargo, depositara el dinero que la venta de los productos o mercancías genere y ponerlos a disposición del juzgado, con la finalidad de que se entregue al actor en pago de las prestaciones reclamadas en virtud del cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada al efecto. De ahí que no sea posible ordenar que se gire atento oficio al Registro Agrario Nacional para la inscripción del embargo trabado en el juicio de origen, al no estar acorde con las reglas establecidas en la Ley Agraria Nacional. En ese tenor, no le asiste la razón al recurrente cuando aduce que al tratarse del embargo trabado como una afectación que limita la libre disposición de los bienes, sea procedente su inscripción ante la autoridad registral de que se trata, puesto que para ello sea posible se debe de tomar en consideración su viabilidad. Por otra parte, respecto al argumento relativo a que la ACO invocó su falta de competencia para ordenar la inscripción del embargo trabado en el juicio mercantil, debe decirse que la negativa de acceder a tal solicitud se encuentra ajustada a derecho. Finalmente, si bien el artículo 1194 del Código de Comercio establece que el juez debe ordenar la inscripción del embargo que se trabe de un juicio mercantil en el registro público que corresponda, lo cierto es que el secuestro fincado en el presente asunto tiene como finalidad asegurar la negociación mercantil demandada para que sus productos o bienes económicos que representen en su conjunto estén a las resultas del juicio, lo que no incluyó las tierras que constituyen la unión de ejidos formada para llevar a cabo actividades productivas y comerciales. Por lo que, al ser infundados los agravios invocados y así se propone calificarlos, se estima que se debe confirmar el auto recurrido. Gracias, señor magistrado. Gracias. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Ningún comentario adicional, señor presidente. Magistrado. Gracias. De la misma manera, coincido con lo manifestado por mis compañeros magistrados y, en consecuencia, le pido al señor secretario si iba a tomar la votación. A continuación, solicito la votación. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. Mi voto a favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Entonces, por lo tanto, por unanimidad de votos, en el TOCA 215 diagonal 2024 se confirma el auto apelado dictado en el expediente 1340 diagonal 2024 ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio ordinario mercantil interpuesto. En lo relativo al TOCA 266-2024, derivado del expediente 55-2021 de un juicio ordinario mercantil del juzgado tercero mercantil de esa ciudad, en el que la parte actual es una persona física y la demanda una persona moral, la parte actual promovió contra la persona moral demandada y siguiendo las etapas procesales del 14 de diciembre de 2023, la hora apelante solicitó se citara a las partes para oír la correspondiente sentencia
y el 19 de agosto de 2024 la demandada solicitó se decretara la caducidad de la instancia. Finalmente, el 14 de octubre de 2024, la juez natural, entre otras cosas, decretó la caducidad referida. En el caso, en síntesis, se propone confirmar, pero por diferentes motivos, el auto apelado al resultar parcialmente fundados, pero inoperantes, los agravios referidos. Si bien señala el apelante para decretar la caducidad de la instancia, la juez natural debió considerar su escrito presentado el 14 de diciembre de 2023, donde solicitó se citara a las partes para oír la correspondiente sentencia, empero al reasumir jurisdicción, esta sala se debe advertir que de este escrito, el diverso memorial presentado por la demandada el 19 de agosto de 2024, donde solicitó se decretara la caducidad de la instancia, transcurrieron 143 días hábiles, de modo que, contrario a lo manifestado por la recurrente, se actualiza dicha figura en el presente asunto. Aunado a lo anterior, como la propia recurrente señala en sus agravios, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del rubro caducidad de la instancia en materia mercantil, el que pueda operar aun cuando lo único pendiente en el juicio sea la citación para oír sentencia, no vulnera el derecho de acceso a la justicia y es acorde al principio pro persona. Analizó el artículo 1076 del Código de Comercio, vigente hasta el 25 de enero de 2017, cuyo contenido en lo relativo es igual al actual, y determinó, entre otras cosas, que la caducidad se decreta como consecuencia de la omisión del gobernado de impulsar el procedimiento, aún ante la falta de citación para oír sentencia, pues dicha omisión no exime a las partes para seguir impulsando el juicio ante la carga procesal que tienen estas. Así también refirió la sala en cuestión que dicha carga procesal es, por una parte, una carga mínima que se satisface con la simple solicitud o su reiteración al juez para que cite a las partes para oír sentencia, y dos, su justificación radica en el interés preponderante de las partes para que el juicio concluya, así como que dicha exigencia se fundamenta en un equilibrio ante la situación del juez cuya obligación de impartir justicia se desdobla sobre una pluralidad de asuntos frente al interés particular que tienen las partes, el cual se enfoca en un solo asunto, el suyo, y que las partes tienen un plazo de 120 días para desahogar dicha carga procesal. De este modo, se destaca, si de las constancias que obran en autos no se advierte que la apelante estuviera imposibilitada para instar a la juez natural a que dictara auto acordando su mencionado escrito, entonces es claro como pudo haber insistido a dicha autoridad para que lo acordara, y al no hacerlo se actualizó la caducidad de la instancia. Por lo tanto, se propone de confirmar el auto apelado. Muchas gracias, señor magistrado. Habías escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Ningún comentario adicional, magistrado presidente. Gracias. Por mi parte también coincido y en consecuencia le pido al señor secretario que proceda con la votación. Sí, señor magistrado. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira, su votación. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Bo. Mi voto a favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el toca número 266, diagonal 2024, se determina confirmar el auto apelado dictado en el expediente número 55, diagonal 2021, relativo al juicio ordinario mercantil, radicado en el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado. En lo relativo al TOCA 249-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 99-2024 del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral y la demandada una persona física, y esta hizo valer la excepción de incompetencia legal por declinatoria, se propone en el proyecto en síntesis declarar improcedente la excepción, ya que en el contrato base de la acción, en la cláusula 31ª, en términos del artículo 1093 del Código de Comercio, las partes se sometieron expresamente a los tribunales competentes en el lugar de celebración del contrato, que resulta ser el mismo en donde se ubica el domicilio del excepcionista, como lo es, que es esta ciudad de Mérida, Yucatán, mismo lugar que fue elegido por la parte actora para presentar su demanda. No cabe considerar la competencia de los tribunales de la Ciudad de México, por lo que también se actualiza el supuesto del artículo 1092 del Código de Comercio al determinarse con precisión el sometimiento expreso a los tribunales competentes de esta Ciudad de Mérida. Por otro lado, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, relativo a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción,
que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296/2009, al analizar lo dispuesto por el citado precepto constitucional 104, fracción segunda, y el 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, el documento base de la acción se suscribió en la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Finalmente, se estima que no ha lugar a imponer la multa en razón de que no se advierte dolo, mala fe ni intención de retraso en el planteamiento de la excepción, por lo que resulta competente el juzgado de origen. Gracias, magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por tanto, en el TOCA número 249, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 99, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil interpuesto. En lo relativo al TOCA 262/2024, derivado del expediente 302/2022 de un juicio ejecutivo mercantil ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la actora como la demandada son personas físicas, se planteó la excepción de incompetencia. En el proyecto en síntesis se propone declarar improcedente la excepción con apoyo en los dispuestos en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establecen la competencia por materia de los juzgados del Foro Común con jurisdicción en Yucatán, así como atender a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, en el sentido de cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil esté regulado por leyes de carácter federal, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296/2009, en la que se analizó dicho precepto constitucional. Aunado al anterior, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, sin que se considere que proceda a imponer multa alguna en razón de que no se advierte dolo, mala fe ni intención de retraso en el planteamiento de la excepción, por lo que resulta competente el juzgado de origen. Gracias, señor magistrado. No existe observación alguna al proyecto presentado. Consulto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en forma económica. La votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por lo tanto, en el TOCA 262, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 30, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En lo relativo al TOCA 263/2024, derivado del expediente 231/2024, se refiere a un juicio ejecutivo mercantil del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, en el que tanto la parte actora como la demandada se trata de personas físicas, y se planteó la excepción de incompetencia. En el síntesis, en el proyecto se propone declararla improcedente en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, en cuanto establecen la competencia por materia, aunado que en términos de la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, se establece la jurisdicción concurrente, tal como lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009. Aunado a que en términos de las reglas del 1104 del Código de Comercio, respetando el orden de prelación contenido en el concluyendo que había de atenderse a la fracción segunda relativa al lugar designado para el cumplimiento de la obligación, pues de la revisión del pagaré, base de la acción, se observó que en él se pactó como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, mismo lugar en donde fue suscrito el documento en cuestión y en donde la parte demandada tiene su domicilio, así como que la misma acudió a los juzgados, la misma parte demandante acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta ciudad.
sin que se considere imponer multa en razón de que no se advierte mala fe o intención de retraso en el planteamiento. Por lo tanto, se considera competente el juzgado de origen. Gracias, señor magistrado. No existe explicación alguna al proyecto presentado. Consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Entonces, el TOCA 263, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los expedientes del auto 231, diagonal 2024, relativos al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por lo que vea el TOCA 270-2024, derivado del expediente 448-2024, del juicio oral mercantil del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como la demandada son personas morales, se advierte que se planteó la excepción de incompetencia legal por declinatoria. En síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción en virtud de que de la revisión y análisis de las constancias que en el TOCA se advierte que no existe documento que sostenga el argumento del excepcionista respecto a la sumisión expresa a los tribunales de la Ciudad de México, por lo que resulta aplicable al caso la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio, que establece como juez competente el del domicilio del demandado, mismo que en este asunto, al tratarse de una persona moral con multiplicidad de administraciones, puede ser el que elija la parte actora que entre todos ellos, que al caso resulta ser el ubicado en esta jurisdicción. Aunado a lo anterior, con base en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, se establece para el caso de controversias donde se vean afectados solamente intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, hipótesis que se encuentra actualizada en el caso, aun y cuando el juicio está orado, así como el contrato de traslado de mercancía a origen de la acción, derivan de actos comerciales regulados por una ley de carácter federal, estos basándose en lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009. Sin que se considera que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya puesto por sin razón, con el propósito de alargar o interponer o entorpecer el juicio o con mala fe. Gracias, señor magistrado. No existe observación alguna. Pregunto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. El TOCA 270, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Estado en los autos del expediente 448, diagonal 2024, relativos al juicio oral mercantil promovido. En el TOCA 4-2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil 836-2024 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la actora como la demandada son personas físicas, se planteó la excepción de incompetencia. En síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio y los documentos base de la acción se regulen por leyes de carácter federal, en atención a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 296, diagonal 2009. Aunado que el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio establece que sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lugar señalado que es Mérida y Yucatán, sin que se considere que deba proceder la multa por el planteamiento de la excepción, en razón de que no se advierte mala fe ni intención de retraso en el planteamiento de la misma. Gracias, señor magistrado. No existe observación alguna. El proyecto, consulto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en forma económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. El TOCA 4, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 836, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En el TOCA 16-2025, derivado del expediente 13-2023 del juicio ejecutivo mercantil
del índice del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral y la demandada una persona física, se planteó la excepción de incompetencia. En el proyecto, en síntesis, se propone declarar improcedente la excepción con apoyo en los dispuestos en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de las Operaciones de Crédito y 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local. De igual forma, con base en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en cuanto opera en el caso la jurisdicción concurrente, en términos de la contradicción resuelto en la contradicción de tesis 296-2009 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado al anterior, en el título de crédito base de la acción señaló como lugar del pago el municipio de Concal, Yucatán, y la parte actuada del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en ese propio municipio a entablar su reclamo, por lo que resulta competente el juez de origen para el conocimiento del asunto. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto a los señores magistrados y se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En toca 16/2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado tercero mixto civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 13/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En el toca 19/2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil 749/2024, del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en que la parte lectora es una persona moral y la demandada una personas físicas. En síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción en términos de los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de las Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y con base en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio y el documento base de la acción esté regulado por leyes de carácter federal, esto en razón de lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 296/2009, aunado a que el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Aunado a que toda vez que para pretender acreditar la excepción opuesta se argumentaban cuestiones relativas al fondo del asunto, se hace saber en el proyecto a la parte excepcionista que en esta etapa procesal únicamente se atenderían a cuestiones competenciales debido a que los alegatos vertidos corresponden a la jurisdicción ordinaria perteneciente a la juzgadora de primera instancia. Por lo tanto, resulta competente para el conocimiento del asunto el juzgado de origen. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, pregunto a los señores magistrados si se aprueba por votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca 19/2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 749/2024 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En el toca 24/2025, derivado del expediente 961/2024 de juicio ejecutivo mercantil del índice del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora es una persona moral y la demandada una persona física, se opuso a la excepción de incompetencia. En el proyecto, en síntesis, se propone declarar improcedente la excepción en virtud de que en el presente asunto cobra aplicación la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio, es decir, es competente el juez del domicilio del demandado, pues aun y cuando hubo renuncia expresa en el título de crédito base de la acción, no se estableció de manera clara y específica el juzgado que debe conocer del procedimiento en caso de controversia. Así resulta competente el juez del domicilio del demandado, garantizando con ello su acceso a la justicia. El documento base de la acción es un título de crédito que se rige por un ordenamiento de carácter federal, como lo es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296/2009. Aunado al anterior, en el propio título de crédito se pactó para el caso de controversia que las partes se someten a los tribunales locales federales la elección de
la beneficiaria renunciando a cualquier otra jurisdicción, habiendo optado la parte actora al entablar su acción por los juzgados del Fuero Común con domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que es clara la competencia del juzgado de origen. Se estima que no procede imponer la multa a que se refiere los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya puesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto, pregunto a los señores magistrados si este se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 24, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y los autos del expediente 931, diagonal 2024, relativos al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por lo que vea el TOCA 25-2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil 821-2024, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que tanto la parte actora como la demandada son personas físicas, se opuso a la excepción de incompetencia. En síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, relativo a cuando se trata controversias donde se vean afectados intereses particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio y el documento base de la acción se regule por leyes de carácter federal, esto en razón de lo resuelto por la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296-2009. Aunado que el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuera la naturaleza del juicio, será juez competente del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, como es en esta ciudad de Mérida, Yucatán, sin que se estime que proceda multa o sanción pecuniaria alguna, en razón de que no se advierte intención de retraso o mala fe en el planteamiento de la excepción, por lo que resulta competente el juzgado de origen para el conocimiento del asunto. Gracias, señor magistrado. Pregunto a los señores magistrados si no existe observación alguna y, por lo tanto, si se aprueba el mismo proyecto en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 25, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y los autos del expediente 821, diagonal 2024, relativos al juicio ejecutivo mercantil promovido. En el TOCA 33-2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 624-2024 del Juzgado Tercero Mercantil de esta ciudad, en el que tanto la parte actuada como la demandada son personas físicas, se opuso a la excepción de incompetencia. En síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción pues, de las reglas de competencia en materia mercantil que establecen los numerales 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio. Se obtiene que por norma general es juez competente aquel ante el cual los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente y que cuando no exista la sumisión expresa se debe atender al orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del citado ordenamiento. En el presente asunto se advierte la sumisión expresa de la suscriptora de los títulos de crédito a los tribunales competentes de su domicilio ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, jurisdicción donde se encuentra radicado el asunto. Por otra parte, los documentos base de la acción son títulos de crédito que se rigen por la ley de carácter federal, como es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero la jurisdicción para conocer de los mismos es de naturaleza concurrente, al tratarse de una controversia entre particulares, conforme a lo resuelto en la contradicción de tesis 296 preciso 2009, ya mencionada, por lo que resulta clara la competencia del juzgado de origen, sin que proceda la imposición de multa o sanción pecuniaria alguna, en razón de que no se advierte intención de retraso o mala fe en su planteamiento. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto, pregunto a los señores magistrados si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En TOCA 33, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia de jurisdicción planteada ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 624, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
En el TOCA 44-2025, derivado del expediente 787-2024, relativo a un juicio ejecutivo mercantil del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la persona moral, la actuara, como la demandada son personas físicas, preciso, se opuso a la excepción de incompetencia. En síntesis, en el proyecto se estableció que no se está en el supuesto previsto en el ordinal 1390 ter 1 del Código de Comercio, ya que se estimó adecuada la vía de ejecutiva mercantil, aunado a que en el proyecto se aprobó declarar improcedente la excepción de incompetencia legal declinatoria con base en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trata de controversia donde se vean afectados intereses de particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente en términos de la contradicción contradicción de tesis 296-2009 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se ha comentado, aunado a que el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actuadora del juicio acudió a los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando por lo tanto clara la competencia del juzgado de origen. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna, pregunto a los señores magistrados si se aprueba el proyecto en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 44/2025, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 787/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En el TOCA 45/2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil 787/2024, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en similares términos que el anterior, se consideró en el proyecto, en síntesis, que no se está en el supuesto previsto en el artículo 1390 ter 1 del Código de Comercio, aunado a que, conforme a lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, relativo a cuando se trata de controversias en donde se ven afectados intereses de particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente en términos de lo resuelto en la contradicción de tesis 296/2009 del índice de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunado a que el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actuadora del juicio acudió a los juzgados de Fuero Común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Por lo tanto, resultó clara la competencia del juzgado de origen. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación al proyecto presentado, consulto a los señores magistrados si se aprueba por votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 45/2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 787/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, lo relativo al TOCA 47/2025, derivado del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 699/2024 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se opuso a la excepción de incompetencia, la cual en el proyecto a manera de síntesis se propone declarar improcedente en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 115 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados de Fuero Común con jurisdicción en Yucatán, así como base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece para el caso de controversias en donde se ven afectados, opera la jurisdicción concurrente, hipótesis en la que se actualiza el presente asunto, aunado que el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como los documentos base de la acción, se trata de leyes de carácter federal y por lo tanto en términos de la contradicción de tesis 296/2009. Aunado a lo anterior, en los títulos de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte directora acudió al juicio, acudió a los juzgados de Fuero Común con jurisdicción de esta propia ciudad a entablar su reclamo, por lo que es clara la competencia del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Gracias, señor magistrado. Si no existe observación alguna al proyecto, pregunto a los señores magistrados si se aprueba el mismo mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario.
En el TOCA 47, diagonal 2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de competencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 699, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se procede a dar uso de la voz a la señora magistrada tercera, licenciada en Derecho Patricia del Socorro Gamboa Wong, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia y su cargo. Magistrada, por favor, tiene uso de la voz. Toca 248, diagonal 2024. Es un juicio de tercería excluyente de dominio promovido por la apelante en contra de las partes del expediente marcado con el número 447, diagonal 2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de su endosatario en procuración en contra de diversa persona que se lleva en el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La determinación impugnada lo constituye un auto de fecha 16 de octubre del año 2024, en el que se declaró la caducidad de la instancia. Inconforme con tal determinación, la tercerista interpuso el recurso de apelación, en el que hizo valer, en síntesis como único agravio, que en el auto recurrido no se tomó en consideración que con fecha 12 de diciembre del año 2023 se emitió un acuerdo en el que se advirtió que aún no se había notificado a la diversa demandada el auto exequendo, por lo que debía llevarse a cabo la notificación señalada. En el proyecto que se somete a su consideración se estima inoperante el único agravio propuesto por la parte quejosa y por consiguiente insuficiente para revocar el acuerdo combatido, en el que la juez natural determinó decretar la caducidad de la instancia, en virtud de que del auto de fecha 20 de junio del año 2023, notificado por lista publicada en el Diario Oficial del Estado el 21 de junio del año 2023, hasta el día 16 de octubre del año 2024, había transcurrido en exceso el término de 120 días que señala el artículo 1076 del Código de Comercio, sin que este obste a lo anterior que se acordó en auto de fecha 12 de diciembre del año 2023, una promoción presentada por la parte promovente, la cual no tuvo el efecto de impulsar el procedimiento, al considerar que dicha promoción no interrumpe el plazo para que opere la indicada caducidad de la instancia, observándose que las manifestaciones del recurrente no tienden a demostrar la ilegalidad ni atacan los motivos y fundamentos de derecho que sirvieron de sustento a la valoración efectuada por la autoridad de origen, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma en la que se hubiera incurrido. Por ende, se propone confirmar el auto impugnado. Muchas gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado. Suficientemente analizado. Gracias, magistrada. Gracias. De la misma manera, coincido con lo dicho por los magistrados y en consecuencia le pido al señor secretario si sirva tomar la votación. Sí, a continuación solicito la votación. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos en el TOCA 248, diagonal 2024, se determina confirmar el auto de fecha 16 de octubre del año 2024, dictado en el expediente número 202, diagonal 2023, relativo a la tercería excluyente promovida. Toca 259, diagonal 2024. Deriva del expediente 980, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor en contra de la excepcionista en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, exponiendo entre sus fundamentos que la acción intentada se encuentra regulada por leyes federales y por lo tanto debe conocer un juzgado de distrito.
En el proyecto que se propone a su consideración, se declara improcedente dicha excepción de incompetencia por los motivos siguientes. La competencia de los tribunales y juzgados del orden común para conocer de la materia mercantil, estableciéndose la misma conforme al artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la jurisdicción concurrente a favor de los órganos judiciales locales en materia mercantil, cuando solo afecten los intereses particulares, actualizándose dicha circunstancia de las copias certificadas remitidas por la autoridad de origen, por la cual la elección de la autoridad del conocimiento federal o estatal quedaba a elección de la parte actora. Se estudió la competencia territorial para conocer de la controversia mercantil y tomando en consideración que en el documento base de la demanda la demandada señaló como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho título la ciudad de Mérida, Yucatán, de acuerdo a la normativa que regula la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, se resolvió que el juez de origen tiene plena competencia para conocer del juicio instado. Por lo tanto, se propone declarar infundados los argumentos planteados por la parte excepcionista e improcedente la excepción planteada. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si el mismo se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 259, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 980, diagonal 2024, relativos al juicio ejecutivo mercantil promovido. Toca 260, diagonal 2024. Deriva de un juicio ordinario mercantil número 562, diagonal 2021, promovido por la parte actora en contra de una persona moral. Las resoluciones impugnadas son los autos de fecha 17 de marzo y 16 de junio, ambos del año 2023, respectivamente, y la sentencia definitiva de fecha 16 de agosto del año 2024, dictados dentro del juicio ordinario mercantil promovido por la parte actora contra una persona moral en el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La parte actora manifiesta su inconformidad en contra de los autos de fecha 17 de marzo y 17 de junio, ambos del año 2023, respectivamente, y la sentencia definitiva del 16 de agosto del año 2024. Del auto de fecha 17 de marzo del año 2023, en el que la juez natural no admitió la prueba de inspección judicial ni las pruebas periciales que ofreció, esgrime medularmente como único agravio la indebida interpretación del artículo 1253 del Código de Comercio, ya que el promovente señaló el oficio y precisó que se trataba de una pericial para determinar si existen las instalaciones necesarias para poder contratar energía eléctrica, es decir, se establece sobre qué versarán las periciales y la profesión de los peritos. De igual manera, se duele de la violación al numeral 1259 del Código de Comercio, al desechar la prueba de inspección ofrecida sin la fundamentación y motivación. Así también respecto del auto de fecha 16 de junio del 2023, en el que la ACUO no accedió a la solicitud de un término extraordinario para desahogar la prueba testimonial ofertada por la parte actora. Los motivos de disenso expuestos en contra de los autos antes relacionados resultan inoperantes en atención a que el recurrente es omiso en señalar de qué forma trasciende al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal alegada. Ahora bien, por cuanto los agravios expresados en las apelaciones de tramitación preventiva resultaron inoperantes, se procede al estudio de los motivos de inconformidad planteados en contra de la sentencia definitiva
de fecha 16 de agosto del año 2024, en la que se declaró improcedente el juicio ordinario mercantil instado, en virtud de haberse actualizado la falta de legitimación activa en la causa de la parte actora. El recurrente expuso que si bien el actor vendió el inmueble en cuestión, eso no afecta su legitimación activa para reclamar los derechos derivados del contrato de compraventa celebrado con la demandada, ya que dichos derechos se generaron durante el tiempo que fue propietario y habitó la casa construida en el citado inmueble. En el proyecto que se somete a la decisión, se considera que los motivos de inconformidad son infundados, en atención a que del contenido integral del contrato de promesa de compraventa motivo de estudio, se desprende que en él, como certeramente mencionó la juez natural al emitir su fallo, fue celebrado con persona distinta y no con el actor, aunado a que dicho contrato hace referencia al otro lote distinto, el cual no corresponde al que se reclama en el juicio que nos ocupa. No siendo óbice lo aseverado por el quejoso en sus motivos de inconformidad, pues como ya se ha mencionado anteriormente, eso no fue el motivo para que la juez resolutora declare improcedencia del juicio ordinario mercantil instado, por lo que se propone confirmar la sentencia impugnada. Gracias, magistrada. Habíamos escuchado la propuesta de resolución. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido de la misma o si se estima suficientemente analizado. Suficientemente analizado por mi parte. Magistrada. Gracias. En el mismo sentido, coincido con lo señalado por los señores magistrados y en consecuencia le pido al señor secretario que sirva por favor tomar la votación. A favor del proyecto. A favor. Mi voto a favor. Gracias, señor secretario. Por unanimidad de votos, en el TOCA número 260, diagonal 2024, este cuerpo colegiado determina confirmar los autos de fecha 17 de marzo y 16 de junio, ambos del año 2023, así como la sentencia definitiva de fecha 16 de agosto del año 2024, dictadas por la titular del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 562, diagonal 2021, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido. Toca 265, diagonal 2024. Deriva del expediente 812, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra de la excepcionista. En el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el proyecto se declara improcedente la excepción estudio en razón de lo siguiente. La demandada, al contestar el controvertido, opuso la excepción de incompetencia de la juez de origen, sin expresar motivo legal alguno en que la sustente. Pero dada la importancia que reviste dicha excepción, se procedió al análisis de la competencia de la juzgadora bajo los criterios de materia, territorio, grado y cuantía. En el caso específico, aun y cuando en el pagaré base de la acción se designó como lugar para el cumplimiento de la obligación un domicilio ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, se estima que no debe obligarse a la demandada a someterse a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual ubicada en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que la institución financiera, que es la parte actora, no solo ofrece sus servicios dentro de la jurisdicción de San Pedro Garza García, Nuevo León, sino también en esta entidad, por lo que no le depara perjuicio alguno a las partes contendientes que el juicio se siga en esta ciudad de Mérida, Yucatán, tomando como parámetro de que se trata del lugar donde se encuentra el domicilio del excepcionista y a la vez se protege el interés y el derecho de la institución financiera demandante por contar con una sucursal que presta sus servicios en esta ciudad. Máxime que la persona moral demandante ha exteriorizado su pretensión de que el juicio se realice en Mérida, Yucatán, al presentar su demanda ante un juzgado del orden común asentado en esta ciudad. Tales circunstancias actualizan la regla de competencia prevista en la fracción tercera del numeral 1104 del Código de Comercio,
que señala que será juez competente el del domicilio del demandado. Por ello se concluyó que el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto a los señores magistrados si se aprueba mediante votación económica. La votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 265, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 812, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Toca 269, diagonal 2024. Deriva del expediente 121, diagonal 2024, que se trata de un juicio ejecutivo mercantil promovido por el endosatario en procuración de una persona moral en contra de la parte demandada. Tiene conocimiento la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. La parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, argumentando que un juzgado del fuero federal es quien debe conocer de la controversia, toda vez que la legislación aplicable es el Código de Comercio, el cual es de índole federal, aunado a que es de aplicación supletoria a dicho ordenamiento jurídico el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el proyecto que se somete a la consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por los demandados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados. La parte actor eligió un juzgado del fuero común para resolver el conflicto, dado que presentó su demanda ante el juzgado tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado por conducto de su endosatario en procuración. Así también del estudio de las constancias relativas y del análisis de la copia certificada del pagaré base de la acción, se puede apreciar que dicho documento fue suscrito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, designándose como lugar de pago esta propia ciudad, por lo que resulta el juez competente para conocer el juicio en cuestión, el del lugar que el demandado haya designado como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho título, conforme lo establece el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio. Por lo tanto, resulta competente el juzgado de origen para conocer de la controversia que nos ocupa por ser una de las autoridades facultadas por la ley para este efecto. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna, consulto con los señores magistrados si el proyecto se aprueba mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. El TOCA 269, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 121, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Toca 271, diagonal 2024. Expediente 465, diagonal 2024, relativo al juicio oral mercantil promovido por la parte actora en contra de la persona moral excepcionista en el Juzgado Primero de la Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. En el proyecto que se pone a la consideración se propone declarar improcedente la excepción estudio en razón de lo siguiente. El excepcionista afirma que la juez natural no es competente para conocer del juicio instaurado en contra de su representada, señalando que al tratarse de materia de contrato, el código que vigila la interpretación de los mismos
es precisamente el Código Civil Federal, por lo que quien debería resolver el juicio de origen es un juez en materia civil. En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia, en virtud de que la persona moral demandada es una empresa dedicada a la construcción que celebró contratos de obra a precio unitario y tiempo determinado con la actora, con el propósito de realizar obras directamente relacionadas con su actividad comercial y de conformidad con el artículo 75, fracción sexta del Código de Comercio, es un acto de comercio y al acontecer así, la materia es mercantil para instar la controversia derivada de los contratos de mérito. Asimismo, por cuanto los documentos base de la acción son de naturaleza mixta, toda vez que para la demandada tuvo naturaleza civil y para la actora son de naturaleza mercantil, y acorde a lo preceptuado por el ordinal 1050 del Código de Comercio, la controversia de los mismos se regirá conforme a las leyes mercantiles, por lo que el conocimiento del juicio de origen corresponde a un juez mercantil, como es la jueza primera de oralidad del Poder Judicial del Estado. Por lo que no le asiste la razón a la parte excepcionista, pues adversamente a lo que señala y por las consideraciones y fundamentos expuestos en el proyecto que se presenta, se tiene que la juez natural está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil sometida a su consideración. Gracias, magistrada. Si no existe observación al proyecto, consulto con los señores magistrados si este se aprueba mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 271, diagonal 2024, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 465-2024 relativo al juicio oral mercantil promovido. Toca primero o 01, diagonal 2025. Del expediente 253, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de su endosataria en procuración en contra del excepcionista en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El excepcionista opuso la incompetencia sin señalar argumento alguno que justifique la excepción hecha valer, por lo que en el proyecto se propone declarar improcedente dicha excepción de incompetencia, conforme a lo previsto en el artículo 1093 del Código de Comercio aplicable, por haber sumisión y renuncia expresa a los tribunales de Mérida, Yucatán, lugar del pagaré donde el pagaré aparece que es sitio del cumplimiento de la obligación. Fue evidente que la competencia para conocer el juicio ejecutivo se surte a favor de un juez local que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, se concluye que el juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado tiene plena competencia para conocer del juicio instado. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto, pregunto a los señores magistrados si este se aprueba mediante votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 1, diagonal 2025, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 253, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Toca 14, diagonal 2025, que deriva del expediente 824-2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de su endosataria en procuración en contra del excepcionista en el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el proyecto estudio se considera improcedente la excepción planteada por las siguientes razones.
El excepcionista argumentó que la jurisdicción para conocer y resolver la controversia principal corresponde a un juzgado del Fuero Federal, lo que es desacertado, ya que la Carta Magna faculta a la autoridad judicial del orden común para conocer de las controversias del orden civil y mercantil cuando se afecten intereses de particulares. Y en ese sentido, pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Por otra parte, del estudio de los pagarés exhibidos por la parte actora como base de la acción, respetando el orden de las reglas de competencia establecidos en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, es incuestionable que en este caso se actualiza la regla prevista en la fracción segunda del numeral 1104 del código invocado, porque en los títulos de crédito en cuestión consta que el pago de la cantidad señalada en los mismos debe hacerse en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por ende, la autoridad jurisdiccional de primera instancia resulta competente para conocer del juicio de origen y por lo consiguiente su titular ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto. Además, dado el procedimiento que se insta y el monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también se tiene competencia para conocer de la controversia principal. Asimismo, se estimó que carece de razón y sustento legal el argumento del excepcionista con el que pretende evidenciar la incompetencia de la juzgadora, pues como quedó establecido en el proyecto que se propone, la Carta Magna, a través del numeral 104, fracción segunda, establece la competencia para que jueces y tribunales del orden común se aboquen al conocimiento de una controversia mercantil cuando el actor así lo elija y solo se afecten intereses particulares como ocurre en este asunto. Gracias, magistrada. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, consulto a los señores magistrados si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el toca diagonal 14-2025, por unanimidad de votos se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción promovida ante el Juzgado Primero Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente 824, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Y pues toda vez que se han agotado los asuntos listados, siendo las 12:37 del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.